Está mal, no, muy bien. Ya, ahí está grabando. Ya, ya, Sí. tranquilos. Bueno, la agenda del día de hoy está basada, como lo habíamos o lo había emitido por vía de correo institucional, era en incorporarnos un poco en esta charla técnica dentro de lo que es la creación de un proyecto de investigación y haciendo puntuación o énfasis en el planteamiento del problema, en todo lo que es el planteamiento del problema como tal. Si ustedes observaron el correo, que espero que les haya llegado, en tal correo hay un link de acceso en el cual hay una sesión asincrónica en materia de métodos de la investigación jurídica y otro componente u otro link que también será colgado, ya lo había, digamos, ya lo había grabado a través de esta plataforma, pero no lo he descargado en YouTube, puesto que es el mecanismo que yo tengo para que ustedes lo puedan visualizar sin ningún tipo de incompatibilidad, por supuesto, en el carácter privado, para no tener ningún tipo de injerencia pública y que solamente sea para quienes le corresponde. En ese segundo link vamos o hablo sobre las técnicas que se dan en materia de metodología de la investigación jurídica y los enfoques que son muy claros y que lo veremos un poco más adelante, pero yo también quise en esta oportunidad seguir un poco el contenido programático, no desligarme de él a fin de poder dejar eso como visto. La obligatoriedad de observarlos es imperativa, puesto que los va a nutrir. Cuando demos la metodología, los va a nutrir justamente en ese aspecto. No me preocupa tanto que sea de manera asincrónica, puesto que lo vamos a ver a posterioridad. De todas maneras, como les digo, no quería salirme de la trazabilidad que tiene el contenido o programa. Y fundamentalmente enfocarme en hoy, que es la creación del proyecto de investigación y el planteamiento del problema. ¿Por qué razón? Porque a partir del momento empezamos ya a elaborar esta estructura o este formato llamado proyecto de investigación y vamos a iniciar desde lo más complejo, desde lo más estructural, que es por supuesto por metodología, nos dicen a los que impartimos estas cátedras, que empecemos porque el estudiante se plantee cuál es el conflicto y cuál es el problema que tiene su proyecto, para que a partir de ahí empiece como una suerte de desgloses o situaciones de resolución para que nuevamente a partir de ese problema pueda llegar a los posteriores resultados y conclusiones. Es como este boomerang, va y viene, que de una u otra manera el problema o el planteamiento del problema va a ser siempre el epicentro. Hace algún tiempo yo le preguntaba a un docente que para mí era prioritario más bien tener la claridad cómo iba a introducir el proyecto de investigación. Pero él también me hizo ver esto que les estoy explicando, que el proyecto o los proyectos de investigaciones son boomerangs y de una u otra manera hacen que uno pueda avanzar o retroceder y siempre vas a llegar a un mismo punto crucial, cuál es el planteamiento del problema. Por eso no quiero tampoco cambiar la técnica el día de hoy y vamos a empezar con ello o con esta dinámica. El avance número 1, que vamos a llamarlos así, avance número 1, consta de introducción y planteamiento del problema, ¿ya? Y en tratándose de que, señores, dado nuestros tiempos, esto también requiere de mucho autoaprendizaje y mucho, por eso me parece fundamental e importante el acompañamiento del docente disciplinar. Yo tengo ya confirmado el de Víctor, tengo confirmado, por supuesto, Ana María, te voy a incluir por obvias razones, el de Abdón por las mismas obvias razones, el de Sergio, tengo confirmado el de Kevin sí está confirmado el profesor Francisco Pizarro, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, maravilloso, sí, me quedé así como por un momento, por un instante duda, porque el profesor también me escribió un correo hablándome de Claudia y yo dije, no, profesor, esa es la otra tesista, el que venimos es con Kevin. Bueno, me hace falta Paulina. Paulina, yo te di los correos electrónicos del profesor Sergio Fuentealba. Si de pronto por agenda el profesor, porque también puede ser ello, él aún no me ha respondido, no me ha contestado, e imagino que claramente
pues nos va a tocar replantear. Y aquí yo apelo, no me contesten ahora, dejémoslo para el aspecto final. Si más bien ustedes me pueden colaborar con qué otro docente de procesal penal distinto al doctor Jaime Fuica, porque sé que el doctor Jaime Fuica también tiene su agenda un tanto compleja, aunque él está encantado de participar de este proyecto. Pero la idea es que todo sea como muy proporcional porque yo también quiero que les dediquen tiempo, ¿ya? Que el profesor, que el docente sea un buen acompañamiento, los pueda redireccionar en los contenidos temáticos a tratar. Recuerde que ustedes van a construir un marco teórico. Entonces, la idea es que este docente disciplinar más actualizado, más experto, los pueda encaminar en tal proyecto. Me queda restando Sebastián, por eso me inquieta un poco que no asista. Por favor, si alguno tiene la posibilidad de llamarlo por WhatsApp, mandarle un WhatsApp, a fin de que no importa que se integre tardíamente, pero que se logre integrar a la reunión porque con él tengo un pendiente. En el caso de Paulina, bueno, en el caso de Engelbert, me toca, no veo a Engelbert en lista, me toca, por supuesto, visualizar el correo para los efectos que él me ha enviado él mismo y ver exactamente cuál es el tema y canalizarlo. Bueno, eso por este momento. Entonces, el segundo o tercer punto de nuestra agenda es que el avance número 1 se va a entregar el día, y esto porque yo también, señores, esto no es algo a priori. Yo debo dar los tiempos para yo también obtener los propios aprendizajes esperados de la cátedra. Este avance se va a entregar el día 19 de octubre, entendiendo por supuesto que el 12 de octubre es feriado y yo tengo que dar el tiempo necesario y adecuado para que ustedes puedan redactar y construir ello. Créanme, no es fácil, pero es perfectamente lograble, ¿ya? Y por lo que no es fácil, estoy dando un tiempo que inclusive para mí es corto, pero es el tiempo que, dada la calendarización, yo tampoco pueda tampoco ser un obstáculo para que la calendarización y la extracción de la nota número 1 se dé. En otra oportunidad lo hubiese podido ampliar, pero dadas las circunstancias, ese es el límite máximo que tengo. El 19 de octubre sería la entrega de introducción y planteamiento de problema como tal. Entonces, teniendo esa claridad, vamos a sustentar los conceptos teóricos y vamos a empezar también a ver si podemos eventualmente visualizar algo de práctica. Si no, por supuesto, yo me comprometo que a través de la función asincrónica, yo también pueda mostrarles, miren, la redacción de una introducción, porque creo que eso va a tener que hacerse, porque yo sé que muchos no son expertos en esta área, no, es un área que ha estado un poco abandonada. No sé realmente cuál ha sido el rumbo en materia de bases de la investigación jurídica y por ende este es el momento de nuevamente recapitularlo. Así que vamos a compartir la pantalla. Ya está compartida, pero yo no sé por qué a mí no me visualiza. Sin mayor dilación. Ya. Y aquí tenemos la creación de un proyecto de investigación. Bueno, vamos a ir al grano y que claramente tenemos dos versiones. El formato COSNET, que hace parte del Sistema de Educación de México, y la versión o la visualización de lo que debe tener un proyecto de investigación según Gabriel Álvarez Undurraga, profesor de metodología de la investigación de la Universidad de Chile. Bueno, un gran referente en materia de metodología de la investigación jurídica. Entonces, tenemos la del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, si las siglas no me fallan, y tenemos la versión de Álvarez. Por ende, importantísimo también tener esta claridad que los elementos de un proyecto de investigación, sobre todo en materia jurídica, son mucho más simples que lo que pudiésemos adecuar para el proyecto de investigación científica, que es el que tenemos en formato COSNET, perdón. Entonces, en la versión de Álvarez tenemos el nombre o título del proyecto,
el origen y la naturaleza del proyecto, el objetivo general, que de aquí también se desprenden los objetivos específicos, la justificación del proyecto de investigación, la metodología aplicable, es decir, el método aplicable, las estrategias que vienen a ser las técnicas de investigación jurídica, el presupuesto. Y ahí para él concluye, por supuesto, además que este es un modelo un poco antiguo, esta es la versión 2006 del profesor Álvarez, él en su actual manual a ese presupuesto o carta Gantt, que creo que tampoco es muy desconocido este concepto para ustedes, o diagramación de actividades, también le incluye el acápite o el ítem de conclusiones como tal. Entonces, el formato COSNET, que es uno de los más utilizados en materia sobre todo de metodología de la investigación científica, que no es muy alejada de la investigación jurídica, puesto que el método científico es la base del de investigación jurídica, tiene título del proyecto, programa al que pertenece, área y línea de investigación, descripción del proyecto, que viene como a hacer este compilado, que es el núcleo, el estado del arte, el resumen, los objetivos y metas, justificación, metodología, cronograma, estructura y presupuesto. El formato que contempla el Consejo de Sistema de Educación Tecnológica, como bien lo indica, su enfoque es más de carácter empresarial o de carácter administrativo o de carácter de las ciencias de las empresas como tal, las ciencias administrativas. Por ende, lo que yo pretendía es mostrarle, digamos, los elementos básicos que debe contener, por supuesto, un proyecto de investigación. Importante, señores, en razón de que esto es un trabajo mancomunado y aquí todos somos equipo, yo solamente soy una facilitadora de la información, pero el proyecto de investigación lo van a construir ustedes con sus ideas, con sus sentidos, con las observaciones del caso, con lo que pretenden hallar, buscar y encontrar de su proyecto de investigación. Ningún docente así sea disciplinar o así sea técnico, como es mi postura en este momento, les debe cercenar o limitar justamente lo que se busca con la creación de su proyecto de investigación. Siempre los proyectos de investigación van a tener una suerte, sobre todo en materia jurídica, va a estar ligado a un conocimiento paradigmático. ¿Cómo así, profesora? Si ustedes recuerdan, el paradigma parte a partir del proceso de la observación ligada a la noción teórica. Entonces, todos los que estamos aquí, en el caso de Víctor, espero no equivocarme, de todas maneras, todavía me hace falta más familiarizarme con cada uno de los títulos. En el caso tuyo, que el profesor Germán Solís te va a direccionar en la parte temática, es un tema fascinante porque no es tan innovador ya hoy por hoy, dadas las tecnologías y el avance que hemos tenido de la inteligencia artificial, pero sí vas a partir, por supuesto, de lo que tú observas, de lo que tú recaudes. Por eso el primer paso, y esta es una información que también debe ser dirigida a sus docentes disciplinares, el primer paso es la presentación de la bibliografía hacia los proyectos de investigación referidos a cada contenido temático, para que ustedes puedan hallar ese paradigma. Ese paradigma va a estar ligado, reitero, a la observación y a la noción teórica, inclusive por encima de la imaginación, por encima de lo que la ciencia pura, por encima de la formulación de leyes existentes, ustedes van a estar en una permanente búsqueda a partir de la observación, un elemento fundamental del método de investigación científica, para que puedan, por supuesto, encontrar la correspondencia de sus resultados como tal. Y eso es lo que de una u otra manera en el paradigma de la investigación nosotros vamos a hallar. Entonces vamos y seguimos, por supuesto, con esta estructura que maneja el Consejo de Sistema de Educación Tecnológica, que ya también lo veíamos, pero vamos a hacer puntuación en los conceptos, que yo creo que también va a ser muy importante y que a veces confunde a los estudiantes, ¿ya? El estado del arte no es lo mismo que el marco teórico. El estado del arte describe, es como la antesala, describe formalmente los antecedentes. No hablemos de avances científicos, hablemos de los avances jurídicos que inciden en el campo de la investigación a desarrollar.
El estado del arte para los metodólogos es la fase previa del desarrollo del marco teórico. Hay algunos proyectos de investigación que dan lugar a su exigencia. En el caso de la metodología de la investigación jurídica no es así. De hecho, yo también les comentaba que si ustedes hacen los comparativos con el maestro Gabriel Álvarez o con el profesor inclusive, que también me hace falta un texto colocarles, que es el profesor Manuel Bermúdez Tapia, que espero que lo tengamos prontamente. Yo espero que cuando ya estemos a portas de la construcción del marco teórico y ya con una perfilación que va a ser muy seguramente después de mediados, pues que pasemos del 20 de octubre, lo podamos tener en nuestra sala virtual para que él un poco perfile estos planteamientos del problema, perfile, por supuesto, la pregunta problema, perfile la justificación del problema y perfile, por supuesto, el desarrollo de marco teórico y objetivos, que serían las fases o avances siguientes como tal. Entonces, conforme a este formato, porque son formatos los que estamos viendo, el estado del arte no es exigible dentro de las investigaciones jurídicas, pero sin embargo es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en cualquier otro proyecto de investigación, no solamente desde el ámbito de su memoria de prueba, sino también desde el ámbito de su rol profesional, ustedes van a tener que crearlo. Entonces tengan la claridad de que ya veremos un ejemplo más adelante, es la antesala del desarrollo del marco teórico. Yo siempre lo he llamado, y disculpen mi término, casi que es una pequeña introducción a lo que vamos a realizar dentro del marco teórico como tal. No es la introducción propiamente dicha, porque la introducción básicamente es una presentación del proyecto de investigación a donde claramente no tenemos idea de cuáles van a ser los posibles resultados del mismo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes en la introducción no presenten juicios a priori. Simplemente en esa introducción es casi, y disculpen el término, pero quiero darme a entender, es un abrebocas, es simplemente la presentación del proyecto de investigación. Pero no coloquen las expectativas del mismo, ¿ya? Simplemente presenten el tema. ¿Y cómo lo presentan? Estableciendo cuáles fueron los antecedentes y qué existe en la actualidad de ese, no sé, se me ocurre, de una determinada ley, ¿ya? Para que de una u otra manera, y, y algo que también como técnica, que yo también la suelo realizar. En la etapa de introducción se coloca por lo general una síntesis muy concreta, muy precisa de los capítulos que eventualmente va a desarrollar el proyecto de investigación. Entonces, por eso es que en este instante, yo sé que a veces los tiempos no son tan benevolentes, pero el mejor ejercicio que yo hoy por hoy les puedo decir que realicen es siéntense y elaboren una suerte de, en un texto, una hoja en blanco, lluvia de ideas, porque la lluvia de ideas les va a permitir a ustedes, por supuesto, establecer el título de la investigación, que ya lo tienen claro, y fortalecer el mismo como tal. ¿Y por qué razón? Porque a través de la lluvia de ideas ustedes van a desglosar o a desligar la suerte de capítulos conforme a este direccionamiento disciplinar, pero también les va a permitir a ustedes introducir al lector en lo que ustedes quieren que él visualice primariamente u originariamente. Yo lo que les solicito en la etapa de introducción, que casi que para muchos metodólogos es la fase de construcción, no se lancen con juicios a priori dentro de la introducción, ¿ya? Es decir, no plasmen juicios que ya ustedes de una u otra manera, que es casi inevitable no hacerlo, preconcebidos sobre determinada figura. En el caso de Abdón y Ana María, que vamos a empezar a dirigir este proyecto, no podemos hacernos juicios preconcebidos,
porque ustedes también tienen que intentar manejar una suerte de neutralidad. Recuerden, está bien, ningún proyecto de investigación o ninguna memoria de prueba en este caso les exige a ustedes un planteamiento de resultados concretos, precisos y certeros, pero sí esperamos que exista una suerte de propuesta y la propuesta debe ser de tal categoría que encuentre nido o nicho en un sustento veraz. Y para eso ustedes tendrán que realizar la suerte de resultados o muestreos o la recolección de datos que les va a permitir a ustedes llegar a esa suerte de conclusiones. Dejen los juicios para la etapa conclusiva o para la etapa de reflexión final, que aunque los proyectos de investigación, la gran mayoría no lo exige, sí de pronto lo podemos incorporar dada la consideración que tiene la etapa de análisis crítico para los estudiantes dentro del módulo de metodología de la investigación y sea una forma de que yo también pueda recaudar un poco de ello, ¿ya? Bueno, entonces, el estado del arte describe de manera formal los antecedentes y avances científicos o tecnológicos que inciden en el campo de la investigación a desarrollar. El estado del arte es muy concreto, el estado del arte es muy breve, el estado del arte, reitero, es la o inclusive se coloca bajo nomenclatura la antesala al desarrollo del marco teórico. La justificación menciona las razones y necesidades que fundamentan el desarrollo del proyecto, el por qué vamos a investigar ese determinado proyecto, qué motivó, pero no las razones que lo motivaron a ustedes personalmente. Aquí vamos a hacer una generalización, ya vamos a ir viendo puntualmente cada ítem y por supuesto lo que nos concierne, sino el por qué de la investigación. ¿Cuáles son las razones que llamaron poderosamente el interés y que por supuesto ustedes esperan que ese interés se materialice? En la justificación claramente nos hacemos una primaria pregunta y es el por qué, razones, los motivos que evidencian el fundamento de esa investigación. El método, como si ustedes observan el link, claramente evidenciarán una suerte de métodos de orden inductivo, de orden deductivo, de orden epistemológico, de orden hermenéutico, de orden interpretativo, de orden histórico, de orden fenomenológico, de orden crítico dialéctico, que les va a permitir a ustedes situar conforme a la investigación que tienen a su cargo cuál va a ser el método que van a aplicar. Y con base en ese método, que también es otra columna vertebral, pero como les digo, no va a ser objetivo de la explicación puntual y práctica del día de hoy, ya lo vamos a ver un poco más adelante, también de una u otra manera, cuando ya ustedes tengan elaborado su planteamiento de problema y quizás su introducción, y quizás ya con algunos planteamientos del desarrollo del marco teórico, tengan que hacer unos cambios conforme a la aplicación del método. Porque la metodología siempre la dejamos como para el cuarto punto de construcción o elaboración. Pero es la metodología la que nos va a dar, digamos, esas pinceladas para darle rumbo a nuestro proyecto de investigación. Y me voy a explicar mejor aún. La gran mayoría de los proyectos de investigación en materia jurídica son de corte crítico-dialéctico, son de corte hermenéutico por el significado de las normas y son de corte interpretativo por la funcionalidad que reconoce al legislador en las fuentes del derecho como tal y el uso de las mismas fuentes del derecho. Entonces, en la gran mayoría de las investigaciones jurídicas, lo que se pretende es que los estudiantes, a partir del análisis y del pensamiento crítico que se tiene respecto de la norma, planteen una suerte o formulen una suerte de propuesta. Esa propuesta que ustedes han creado y lo que hoy por hoy a veces se le llama las políticas públicas, de una u otra manera hace parte de ese proceso interpretativo que tenemos nosotros los operadores judiciales, porque todos de una u otra manera hemos estado inmersos en esa instancia, demos lugar a implementar o aplicar ese método como tal. Esta es una suerte de formato que claramente iremos profundizando de a poco. Yo simplemente le estoy mostrando las partes de un proyecto de investigación conforme a un formato determinado. El acervo bibliográfico, también vamos a tener una invitada que tiene altísimas publicaciones
y tiene justamente en lo que yo les comentaba estos sistemas de Redalic, ustedes lo han visto, que son repositorios, CBLAC, Scopus, Cielo, se me está escapando una, y Latindex, ¿ya? Son revistas o sistemas que permiten la publicación de artículos científicos y que estos artículos científicos por lo demás tengan una suerte de validez o criterio de veracidad. Ella se llama la doctora Ibelis Blanco Rangel, es de origen venezolano, es magíster en metodología de la investigación sociológica y jurídica, que me parece lo más interesante. Tiene múltiples publicaciones y es la directora de la Red de Cooperación Internacional. Bueno, fundó la revista de cooperación internacional para América Latina en un consorcio de universidades en Colombia. Entonces también está la Universidad Andrés Bello, pero ella lo tiene por la parte de la Universidad de San Buenaventura. Ella es básicamente la que cumple las funciones de editora. Así que cuando ya estemos en esa instancia, que va a ser casi al final, ella me va a fortalecer en la referencia bibliográfica, que a mí también me interesa para la aplicación de las normas APA, y por supuesto la importancia que tiene de publicar en revistas indexadas, ¿ya? El programa de actividades, no nos vamos a ceñir un tanto al formato, es lo que al símil pudiese ser, que también es importante. Como les digo, el proyecto de investigación jurídica no lo exige, ustedes tuvieron que haberlo realizado en sus cátedras sello, la diagramación de actividades o carta GAN, pero no está de más, por supuesto, dar lugar a mención a ello, y en esa carta GAN se da lugar a la duración del proyecto, a cuánto es la infraestructura, el lugar donde se va a desarrollar. Y como séptimo ítem, que es muy importante, que también lo tiene el proyecto de investigación jurídica, y son los resultados. La idea es que los elementos que tenemos aquí, nosotros tratemos de trasladarlos a lo que nosotros necesitamos en cuanto al proyecto de investigación en el ámbito jurídico como tal. Bueno, sigamos. Como les digo, no voy a hacer tanto hincapié en aquellos conceptos que no está incluido el proyecto de investigación jurídica, pero que creo que son importantes para ampliar el espectro del módulo en cuanto a estos conceptos. El estado del arte, ya lo habíamos conversado, es una suerte de compilación de resultados de otras investigaciones que se coloca previo a la redacción del marco teórico, o que se incorpora, mejor aún, es el término más acorde. Se trata de establecer regálenme un momento, qué se ha hecho recientemente sobre el tema relacionado. Por supuesto, como lo que sitúa el estado del arte son a nivel de antecedentes, yo por eso hacía mucho hincapié en los temas de COVID-19, porque en temas de COVID-19, sobre todo, eso ha sido lo más complejo de esta investigación o de esta área, de que no tenemos antecedentes. No hay en la historia, digamos, un episodio más allá de la peste negra, por supuesto, pero la peste negra tuvo otras connotaciones y fue otras las situaciones virológicas que se dieron, diferentes al que estamos presenciando hoy por hoy. Entonces, claramente, quizás el impacto de contexto pudiese ser similar o igual, pero no en cuanto a la naturaleza del virus como tal, porque recuerde que así como el virus ha mutado, los seres humanos también han mutado. Y la persona que, lo que se ha llamado hoy por hoy la línea de vida o la proyección de vida, las personas hoy tenemos mayores longevidades, que ha sido el alto cuestionamiento que se le ha hecho, por supuesto, a temas como los fondos de pensiones, porque se estima que las personas van a vivir 101 años. Bueno, ya eso es una exageración. Hay longevos que tienen, por supuesto, tienen esa fortuna de vivir hasta esa edad, pero claramente hoy por hoy las condiciones del COVID-19 por eso no es un buen tema, porque se nos dificulta sobre todo, no solamente en la construcción del estado del arte, sino también en cuanto a los detalles y especificaciones que permitan fundamentar el proyecto de investigación como tal, y además no tenemos una suerte de resultados esperados que nos permita, los resultados esperados de un proyecto de investigación se plantean con los resultados que ya alguien o algunos otros autores han realizado. Entonces, conforme a esa
a ese predecesor que yo tengo, cualquier autor en este momento, yo también voy a plantear una suerte de resultados esperados para aplicarlos en mi propio contexto investigativo. Entonces, por eso el COVID-19 no es un buen tema por el momento, ya llegará cuando lo sea. ¿Y saben cuándo va a llegar cuando lo sea? Cuando se decrete o cuando se presente la vacuna, porque la vacuna es un inmunológico que va, por supuesto, si es que resulta, a plantear todas las soluciones por la cual frente a esa vacuna el virus se hace inmune. Entonces, miren qué interesante. Entonces, esa era como la aclaración que yo quería, por supuesto, mencionar. Tenemos ya un formato, y este sí lo plantea Hernández Sampieri, que son las partes del protocolo de investigación o partes del proyecto de investigación. Título, investigador principal, un abstract. Los proyectos de investigaciones también son muy replicables en la presentación de artículos científicos, por eso la importancia de tener a esta invitada. Ya me ha confirmado, ahora estoy simplemente por coordinar la fecha, que sería para aproximadamente noviembre, y claramente el abstract y las palabras claves, o lo que hoy conocemos, los keywords, van a prevalentemente a enfocar al lector. Es decir, ¿de qué trata esta investigación? Ya, reitero, este es el protocolo de investigación que plantea Hernández Sampieri en su 7ª edición, pero ojo que en investigación jurídica, como reitero, es mucho más simple, como el formato que teníamos de Gabriel Álvarez Undurraga. Los antecedentes y estado actual del tema, que viene a ser básicamente la constitución de lo que pudiésemos decir el estado del arte, o simplemente, como bien lo plantea Sampieri, a Sampieri no le gusta el estado del arte, no lo incorpora en sus proyectos de investigación, él simplemente lo plantea a modo de antecedentes. Antecedentes históricos. Aquí la historia cobra mucha vigencia. Antecedentes de base, antecedentes epistemológicos, antecedentes axiológicos. Por eso decidí hacer un poco de tensión y presentarles a veces estas diferentes ciencias también correlacionadas con el derecho, que les van a permitir a ustedes también tener este amplio espectro. La justificación, es decir, el porqué de la investigación. Fíjense que la bibliografía Hernández Sampieri la coloca dentro del principio o dentro de los aspectos iniciales. Yo recomiendo seguirme un tanto con lo que el formato que les presento, que es el de Gabriel Álvarez, y la bibliografía por lo general yo la incorporo en la parte final, a manera inclusive para muchos autores, inclusive Miguel Carbonell, que él también dicta algunos módulos de metodología de la investigación jurídica, y el doctor Manuel Bermúdez Tapia también, es preferible colocarlo inclusive en la parte final, porque es un documento anexo, es un documento de recaudo, es un documento de referencia. Lo que hay que tener mucho en cuenta con la referencia bibliográfica es que éstas coincidan con cada uno de los apartes contenidos dentro del proyecto de la investigación. Es decir, que si yo señalo la frase, no sé, solo sé que nada sé y que pueda ser de Platón, ese uno coincida definitivamente, primero, de que el autor es, la extracción documental, el texto es, la página es, el número de esa página es, porque eso es lo que va a permitir en el avance del proyecto darle calidad, darle veracidad. Recuerde que estamos inmersos en la mayor complejidad que puede tener un proyecto de investigación, cuál es el plagio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hoy por hoy ya hay programas que detectan el plagio. Yo tengo 2 programas, uno de esos es que Creative Commons, y Creative permite de una u otra manera, primero, darle autenticidad al documento y también establecer un sistema de plagio a ver si existe otro documento con las mismas características. ¿Por qué? Porque el protocolo de investigación, el proyecto de investigación, le incorpora al investigador una suerte de responsabilidades inéditas e idóneas para que él pueda sustentar la tesis que él mismo
pretende crear y pretende sustentar a partir de esa primaria o primigenia lluvia de ideas. El objetivo, los objetivos que son generales, el macro objetivo y los objetivos específicos que se desprenden inmediatamente de los objetivos generales. Objetivo general se plantean dos específicos. Yo sugiero, recomiendo, no se explayen en los objetivos generales, no tengan 3, 4, 5 objetivos generales porque van a ser más difícil la consecución y finalización de su proyecto de investigación. Simplemente recomiendo 2 objetivos generales muy puntuales, muy generales para dar cabida a cualquier especificidad que ustedes puedan investigar. Es decir, estudiar, no es el ejemplo acorde, pero estudiar la migración desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Ya? Entonces, dentro de mi objetivo específico va a ser analizar los patrones comportamentales de la migración en Santiago de Chile y en la comuna de Coquimbo, ¿ya? Y ahí voy haciendo una especie de plan comparativo o de muestreo poblacional que me va a permitir algo muy vital en los proyectos de investigación y es obtener resultados, cifras. Siempre en los proyectos de investigación ustedes dirán, yo no quiero nada con números. Los números son necesarios. ¿Por qué? Porque los números cuantifican la información. Los números les va a permitir a ustedes cuánto más o menos tiene impacto ese proyecto de investigación o tiene esa figura aplicativa. ¿Ya? La hipótesis, como yo les decía, y esto es algo que reitero, en metodología de la investigación jurídica no se aplica la hipótesis. Sin embargo, nosotros en esta oportunidad, yo antes no la estaba exigiendo, pero en esta oportunidad sí la voy a exigir. La hipótesis a veces se llega a confundir con la pregunta problema. La hipótesis es una teoría que ustedes plantean. ¿Ya? Yo tengo mi teoría para la situación del COVID-19. Hasta que la vacuna no exista, no va a haber una manera de poder evitar el alto incremento de positividad en materia del virus COVID-19. ¿Ya? Y esa es mi tesis. Esa es mi tesis. Mi tesis es que me... Escucho, por favor. Disculpe que la haya No, interrumpido. por el contrario, Lo que pasa es que a veces me siento hablando sola. me manifiesta Kevin con Víctor de que no sé qué pasó, que se salieron y si los puede volver a llamar, por favor, me los piden ellos. Tuvieron un problema. Ya, no se preocupen, todo es solucionable. Ya, profesora, muchas gracias, disculpe por la interrupción. No, en absoluto, sí. Ya a esta hora de Abdón, ya estamos hasta... Es que ¿sabes qué está pasando? El Teams está fallando. A mí se me congela a veces un poco la imagen. Ya, vamos a ver acá. Fíjate que no... Ay, no, ya, ahí me apareció. Y Víctor. Ya, esperemos que ahí ya ellos se puedan... Ahí los estoy llamando. Bueno, Víctor ya se volvió a conectar y Kevin parece que también. Ya. Gracias, profesora. Perfecto. No, tranquilos, no se preocupen que claramente ahí se sigue compartiendo la imagen. Sí. Ya. Sí. Bueno, entonces estábamos en la hipótesis que yo les comentaba a ustedes que la hipótesis en otras oportunidades no la había exigido, pero en esta oportunidad, aunque el proyecto de investigación jurídica no lleva hipótesis, no se incorpora, a veces es un craso error cuando el estudiante, la hipótesis en la investigación jurídica está planteada o subsumida en el problema que es la estructura principal de la naturaleza de las investigaciones jurídicas. La hipótesis es muy propicia o muy concordante con los métodos de investigación científica, puesto que de una u otra manera
busca una tesis, busca la presentación de una teoría, busca la presentación de una tesis que no está verificada y que el epicentro dentro de los métodos de investigación científica trasladan o sesgan, olvidan un poco el problema y se conjeturan o se focalizan en la hipótesis. Por el contrario, a nosotros nos interesa un tanto y es el foco del planteamiento del problema. Sin embargo, como un ejercicio, en su momento la voy a solicitar para que ustedes también aprendan a redactar una hipótesis, pero siempre voy a hacer mucho hincapié y también les voy a hacer hincapié, por supuesto, a los docentes disciplinares, que es solamente como un mero ejercicio. O sea, el proyecto de investigación no lleva hipótesis. Pudiésemos incluirlo como uno de los avances, pero ya en el proyecto de investigación yo les pido que desestimen un poco la tesis, la hipótesis y que la incorporen, perdón, y que se focalicen en el planteamiento del problema. ¿Ya? Podemos hacerlo como un ejercicio para visualizar un poco de que en algunos otros proyectos de investigación ustedes van a tener que hacerlo. La metodología, que claramente la metodología va con una suerte de elementos según Hernández Sampieri Hernández. Y es población de estudio, criterios de inclusión, diseño del estudio, los diseños de tipo documental y de tipo experimental. Tampoco lo lleva a la investigación jurídica, esto es más propio de las investigaciones de carácter científico. El tamaño de la muestra va relacionado cuando veamos resultados y muestreos y que va dentro de nuestro gran contenido técnicas de recolección de datos que también van a estar incorporados en el proyecto de investigación. Las variables tampoco hacen parte de la investigación jurídica, pero también se suelen incluir cuando hablamos de hipótesis, por eso es que la hipótesis tiende a complejizar mucho el proceso y yo les puedo asegurar que los que están ahorita creando la vacuna COVID-19 están en esa fase. ¿Por qué? Porque las variables son muchas. Las variables pueden ser dependientes, es decir, internas, y las variables independientes o externas, ¿ya? Hay variables instrumentales, hay variables políticas, bueno, hay variables de muchas naturalezas, pero digamos que la generalidad son internas y externas. Y estas internas y externas tienen que ver, por supuesto, desde el punto de vista de la investigación científica, en este caso, cómo se comporta el organismo, y desde el punto de vista externo, cómo se comporta el virus hacia el exterior. Es decir, este virus definitivamente, creo que ustedes lo han escuchado, si muta en el aire, si muta en el agua, cuál es la forma de mutar. Ya no tenemos SARS-CoV solamente, sino SARS-CoV-2. La persona que le dio mielitis, espero que la información la esté suministrando acordemente, es una forma de variable de esta investigación que está en la fase hipotética y que claramente lo que pretendemos o lo que pretenden los epidemiólogos es que conjeturar y dar cabida a la respuesta de que la tesis, el COVID-19, solo encontrará cura cuando se haya la vacuna y que pueda enfrentar los ataques que tiene este proceso virológico al organismo humano, ¿ya? Y por supuesto hacerse inmune el organismo. La recogida de datos y fuentes de información, aquí también esto sí lo vemos en la investigación jurídica, que es la técnica de recolección de datos, cómo se recogen los datos. Aquí vamos a ver una suerte de formas de información, pero me refiero específicamente a recopilaciones documentales, recopilaciones históricas, recopilaciones experimentales. Las experimentales tienen diferentes divisiones, como son entrevistas, como son encuestas, como son focus group, los grupos focales que también son muy importantes a la hora, por supuesto, de recaudar una suerte de información. Esa información que ustedes recaudan tienen que analizarla, es decir, sistematizarla. Por eso es que yo les digo que las estadísticas, que los números son una fuente muy importante en cuanto a la obtención de la información, porque les permite cuantificar y cualificar la información. Es decir, el 70% de la población en Chile está bajo la línea de pobreza, el 70% de la población en Chile está en condiciones de desigualdad, tenemos un 30% en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esas cifras de una u otra manera les va a permitir a ustedes el análisis
Y a partir de ahí, ustedes van a tener ya una suerte de que sus conjeturas, es decir, sus preguntas, van a encontrar un cierto nicho de respuestas en plural, porque no siempre se obtiene solamente una respuesta, se obtienen varias a la vez y ustedes tendrán también lo que nosotros los investigadores o los que nos gusta escribir, yo nunca digo que soy investigadora, sino que simplemente me gusta escribir, es quedarse con qué respuesta más se acomoda para efectos de que esa respuesta podamos, por supuesto, pulirla y vuelve otra vez el análisis, porque esta exactamente en cuanto al proceso metodológico, no es una cuestión que se haga un checklist rápido. Este es un checklist que tiene que hacerse 1, 2, 3 veces para poder verdaderamente evaluar si la calidad de la muestra y si la calidad de la información obtenida tiene la suficiente validez para yo poder plantear unos posibles resultados y aún más unas posibles conclusiones. Las limitaciones es un agregado informativo, un ítem informativo que de una u otra manera plantea Hernández Sampieri frente a las dificultades que se presentan, sobre todo cuando tenemos investigaciones de carácter experimental y que claramente hay lugar a una suerte de barreras en cuanto a la llegada del conocimiento y la información. El plan de trabajo, fíjense que el plan de trabajo sigue siendo un común denominador. La experiencia del equipo investigador, la aplicabilidad y utilidad práctica de los resultados. Y ustedes dirán, profesora, este protocolo de investigación está más dirigido a una tesis, claramente. Pero ustedes, si bien la memoria de prueba tiene una suerte de requerimientos que, si me lo permiten también, yo debo enviarles a ustedes la directriz académica, de todas maneras es su tesis, es el proyecto que ustedes, es la investigación que ustedes van a ostentar para licenciarse, pero también van a estar ante un jurado que de una u otra manera, entiendo yo, no sé si en este momento las condiciones habrán cambiado, porque como estamos en la virtualidad, que de una u otra manera los va a evaluar en la viabilidad de esa investigación como tal. Y si esa investigación no tiene ningún tipo de viabilidad ni ningún tipo de credibilidad, por supuesto van a tocar nuevamente replantear el trabajo. Y créanme que el proceso es devolverse, es muy desgastante. Por eso yo siempre sugiero, si hay que devolverse, uno que lo haga en esta instancia. Teniendo la claridad sobre todo el componente metodológico, sobre toda la estructura metodológica, ustedes ya tienen más allá de la mitad de su proyecto de investigación creado. La justificación de la ayuda solicitada a presupuesto, esto no es necesario, esto hace parte, por supuesto, de lo que cada autor pretende imprimirle en su proyecto de investigación, sobre todo cuando hacemos el plan de trabajo, se incorpora, por supuesto, el presupuesto. Bueno, ahora sí, yo siempre presento estas nociones introductorias en relación con el marco teórico en cuanto al proyecto de investigación. Sin embargo, hoy no voy a hacer tanto hincapié en el marco teórico porque yo siempre le dedico a cada componente su espacio, pero sin embargo no está de más en dar lugar y empezar con ello. Y el marco teórico creo que también es una de las frases o de los ítems que más complejiza a los estudiantes en el proceso de elaboración de su proyecto de investigación, puesto que consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar el proyecto de investigación. Por eso en esta oportunidad, porque he notado también algunas ausencias, algunas falencias en anteriores estudiantes que no realizando la hipótesis emergía esta teoría como de la nada en el marco teórico y yo me perdía un poco cuando evaluaba los proyectos de investigación. Menos mal que yo siempre trato en el proyecto de investigación dar una pauta a donde esa pauta primero tiene una construcción que es la fase inicial, que es a donde estamos ustedes, y luego cuando ya estemos como a principios de noviembre, doy otra pauta muy similar en la cual también se incorpora la sustentación. Y la sustentación en este momento, dado los tiempos, lo más probable es que me toque hacerla vía diferido o me toque, todavía lo estoy reconsiderando por los tiempos que nos están dando,
calendarizarla y de tal manera que esa noche sustenten 2 personas, intentando que también el docente disciplinar nos pueda acompañar para que tengamos una doble nota a partir de la rúbrica evaluación escrita y la rúbrica evaluación oral. Yo también les comenté a ustedes que para mí es muy importante, indistinto de que si tenemos un segundo avance, que voy por supuesto a solicitar los debidos permisos y autorizaciones para que me sea mucho más allá de lo que el calendario académico me está sujetando, porque para mí es muy importante que el segundo avance ya tengamos casi que la mitad de la estructura elaborada. Y para eso requiero un poco más de tiempo del que puedo tener en este momento. Entonces voy a solicitar las autorizaciones para efecto de. Bueno, el marco teórico se pretende, por supuesto, desarrollar esa teoría, pero no solamente la teoría. El marco teórico está relacionado con todo el proyecto de investigación. El marco teórico tiene una relación directa con el planteamiento del problema, con los objetivos, por supuesto con el estado del arte y por supuesto con la hipótesis. Si a esta instancia ustedes me han comprendido, el marco teórico va a desarrollar el fondo. ¿El fondo de qué, profesora? El fondo de la teoría que ustedes eventualmente están planteando y el fondo o la posible resoluciones a todas las preguntas o a la pregunta que ustedes plantearon en el problema como tal. Sin embargo, como les digo, el marco teórico es la nutrición, o sea, el marco teórico es el cuerpo del proyecto de investigación. El corazón es el planteamiento del problema e inclusive la hipótesis también cuando hablamos de los métodos de investigación científica, que entendiendo que la hipótesis también va a tener ese desarrollo por este tiempo en el proyecto de investigación como tal. Pero el marco teórico es donde ustedes desarrollan toda esa formulación de preguntas, toda la teoría, ¿a través de qué? El mejor ejercicio que podemos desarrollar el marco teórico es de una muy buena fuente bibliográfica previa, por eso el mejor ejercicio que yo puedo hacer hoy por hoy, sobre todo con los estudiantes que estoy guiando, es presentarles una bibliografía. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ustedes van a tener 2, 3 autores donde van a establecer los procesos comparativos y van a establecer cuál teoría quieren implementar, su propia teoría, no la del autor, su propia teoría. Entonces, por eso no me voy a quedar en el marco teórico, sino que simplemente voy a avanzar en lo que necesito, que es justamente el planteamiento del problema y que lo tengo también en otra presentación. La elaboración del marco teórico comprende 2 etapas, la revisión de la literatura existente, que es ustedes hacen esa tarea ahorita y la siguen haciendo durante todo el decurrir de su proyecto de investigación. Y la adopción de una teoría que ya está adecuada en la hipótesis, pero que necesita desarrollarse desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista escrito, en el proyecto de investigación como tal. ¿Ya? Entonces, como les digo, ya vamos a ahondar en la importancia del marco teórico para dar cabida a lo que nos interesa el día de hoy, que es el planteamiento del problema como tal, y que para mí es el eje estructural de cualquier proyecto de investigación como tal. El planteamiento del problema es el punto de partida para el inicio de toda investigación. Bueno, eso dicen los que tienen más experiencia en materia metodológica. ¿Por qué? Porque es la adecuación de la formulación de un problema, la identificación de una carencia o existencia de una incertidumbre. Ya estoy un poco haciendo memoria de lo que pudiese replicar el maestro Gabriel Álvarez. Por eso, el mejor ejercicio que se puede hacer para la presentación del planteamiento del problema, también es una técnica, es plantearse una pregunta problema. ¿Por qué razón a esta instancia, después de haber ya superado más allá de 6 meses y entendiendo que estamos dotados por institutos a nivel global, no hemos podido tener una vacuna para combatir el COVID-19? Y claramente esa pregunta tendrá algún día respuesta cuando exista la vacuna, que nos va a dar las luces del por qué fue tan complejo hallar respuesta a este virus como tal. Entonces, ¿por qué razón
tenemos algunos vacíos legislativos en algunos sistemas o en algunas unidades jurídicas, llámese familia, llámese privado, llámese civil, llámese procesal. ¿Por qué la razón de una reforma en materia procedimental civil? ¿Por qué razón la necesidad de reformar la Carta Política de 1980? Entendiendo que para algunos está muy conforme, está muy adecuada, ¿ya? Entonces, ese por qué, que también se asimila mucho a la justificación del problema, entendiendo que la justificación son los motivos, acá el por qué es un interrogante. El por qué es a través de una conjetura. ¿Por qué razón? No, mira, yo estudié Derecho porque me gustaban las ciencias sociales. Estoy justificando. ¿Por qué estudié Derecho? Otra forma de formular la pregunta. Porque en mi familia prevalecen, bueno, una de las razones fundamentales es que en mi familia prevalecen los abogados. Me llamó la atención desde muy pequeña y se me fue cultivando esa razón de ser. Entonces, el por qué como pregunta y el por qué como sustento o justificación de las razones son muy distintas y hay que tratar de diferenciarlas. El porqué de la pregunta va encaminada a la resolución de una carencia, a la resolución de un conflicto. Bueno, lo que estábamos estudiando hoy en materia de derecho internacional privado, la teoría del conflicto de las leyes. Eso nació justamente de la disputa que existió prevalentemente en todas estas escuelas estatutarias y en todas estas escuelas modernas, de cuál postura aplicaban mejor, si la territorialidad o la extraterritorialidad. Entonces, todo este cuestionamiento a estos diferentes impulsores o glosadores, como es el término, y posglosadores, perdón, les indicó la absolución a esa pregunta. ¿Por qué razón no podemos aplicar la territorialidad? Si tenemos todos los elementos, si está prevalente el ius gentium. Entonces, vamos a indagar el por qué. Y por eso la construcción del marco teórico. Porque el marco teórico, capítulo a capítulo, va de una u otra manera a intentar dar respuesta. La respuesta cuando se evidencia en las técnicas de recolección de datos, en los resultados, muestra y resultados, y por supuesto ahí ya ustedes van a dar cabida a su posible respuesta, que no sabemos si puede ser positiva o negativa como tal. Entonces, siempre cuando se plantea o fundamentalmente cuando se plantea el problema, yo los invito a que lo planteen desde una pregunta-problema. Y es, ¿qué se va a investigar y cuál es el conflicto de esa investigación? Todas las investigaciones tienen un conflicto de base. Y por su parte, escucho, por favor, ¿alguna pregunta? Sí, profesora, nuevamente la interrumpo, disculpe. He estado atento a lo que usted ha indicado, sobre todo con cómo debe comenzar esta etapa de investigación. Pero me surge una inquietud más que nada. Lo que pasa es de que yo sé que este semestre es súper corto, octubre, noviembre y diciembre ya termina, y yo creo que de repente el proyecto es demasiado ambicioso, encuentro, ¿no es cierto?, como para abordarlo de una manera tan amplia de aquí a diciembre. Entonces, la pregunta es, ¿esto va a ser así como, por ejemplo, las publicaciones como se hacen en ese cielo, por ejemplo? ¿O tiene que ser amplio, así como ya tener la tesis lista a fines de semestre? O porque si es así, yo encuentro que sería como imposible tener como un terminado, digamos, nuestro proyecto como quizás queremos todo, porque eso es ya como para la tesis, ¿cierto? Entonces me imagino que esto va a ser como algo más acotado, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Quién me está hablando? Sergio, ¿no? Para aprender a utilizar esto como para aprender a utilizar el marco teórico, más que nada. Claro. ¿Quién me está hablando? Sergio. No, Sergio, no te logro visualizar. Disculpa. ¿Sí? ¿Eres tú? Sí, Ya lo disculpe, que no tenía la personalidad de cámara. la voz. No te preocupes, no te preocupes. Sergio, mire, de plano es función mía como docente en esta materia
intentar llevarles la mayor información posible, ¿ya? Pero no se asusten. El proyecto de investigación, la tesis y la sustentación son 3 escenarios que podemos estar hablando de varios meses. Y tú tienes la absoluta claridad. Aquí son 3 meses. Y en 3 meses, mi mayor desafío es que ustedes logren una mediana estructura, Sergio. Yo deseo, vamos a ver si lo puedo hacer. Yo creo, la vez pasada lo logré hacer, esta sinergia, yo soy muy ejecutiva con mis reuniones, con los docentes disciplinares, de que aquí no hay una exigencia como si fuera ya la memoria de prueba. Cuando ya estén ustedes en la etapa de memoria de prueba, que ya depende de cada uno y de sus tiempos, ya la exigencia va a ser otra. Pero aquí lo que yo pretendo es que ustedes tengan la disposición, y esto también quiero serlo muy claro y queda grabado para efectos de constancia, tengan la disposición a estructurar un proyecto en los estándares mínimos, Sergio, porque yo tengo muy claro que en estos 3 meses, tú bien lo acabas de decir, no es ambicioso, es imposible. Mira, yo estoy escribiendo un artículo que debo presentar el 30 de octubre y llevo 4 meses escribiéndolo. Claro, por tiempo, yo también reconozco, por tiempo, yo solamente lo escribo cuando me sobra el tiempo, son muy escasos, lo escribo los domingos, por eso los domingos suelo a veces mandar correos un poco tardecito, porque es el tiempo que yo dispongo para terminar el artículo. Entonces, tú lo has dicho, yo lo que quiero es, sin asustarte, y por favor, quiero darte la tranquilidad, Sergio, de que, y a todos, de que no sea el dolor de cabeza, por el contrario, en la medida en que vayamos construyendo esto como si fuera un Lego, así, un Lego, mira, estamos aquí en el planteamiento del problema, pero luego vamos a subir un poco y vamos a construir la introducción, luego de la introducción vamos a construir los objetivos generales, luego vamos a intentar construir la hipótesis solamente como un pequeño y breve ejercicio, luego se descarta la hipótesis y empezamos a construir nuestros capítulos de marco teórico, que solo voy a hacer una exigencia de 3 a 4 capítulos, no voy a hacer una exigencia de más, porque honestamente no da para más, así de sencillo, no da para más. Y por supuesto, mi punto siguiente es intentar fomentarlo o fortalecerlos a ustedes, perdón, en el aspecto metodológico, que son los diferentes componentes de los cuales hablábamos en las 2-3 diapositivas anteriores, que es las técnicas de recolección de datos o muestreo, como también se le suele llamar, que son los resultados, cómo yo puedo plantear resultados y resultados que me lleven a una suerte de conclusiones. Punto. ¿Ya? Porque, reitero, tú lo has dicho, pretender crear un proyecto de investigación en 3 meses es una locura. Pero es mi deber también, Sergio, que tú tengas la claridad de cómo es la estructura de un proyecto de investigación. Por supuesto, se van a manejar criterios muy flexibles, Sergio. No estamos en condiciones de dar una alta exigibilidad bajo una situación tan apremiante como la que estamos viviendo. Pero sí es deber mío de que ustedes tengan la mayor información posible. Las referencias bibliográficas también, hay mucho que a ustedes les cuesta referenciar normas APA. Falta de justificación, genera mala presentación, no hay una buena referencia bibliográfica. Entonces, qué bueno que alguien que está curtido en la materia, además también les incentive el día de mañana a que si su memoria de prueba tiene esta o lo que llaman mención laureada, pueda ser publicable en un artículo. ¿Por qué no? De pronto en una revista Scopus o Cielo, pero sí visualizarla en algún... Yo mi tesis de máster, yo la publiqué en un artículo. ¿Por qué? Porque era la manera, ni siquiera fue laureada, una tesis normal, exactamente normal, la verdad. A mí me interesaba solamente era graduarme del máster y nada más. Tengo que decirlo y admitirlo con franqueza. Pero consideré, y como me lo dijo cuando sustenté el jurado, que era una tesis muy buena, que todavía, que todavía quedaban, la pregunta problema quedó con una resolución un poco inquietante, porque
no tenemos una ley de base que sustente una política migratoria adecuada. Entonces yo hice este cuadro comparativo y a partir de ese cuadro comparativo encontré algunas respuestas, pero no todas. Y así me abalancé sobre mi proyecto de investigación y por supuesto después tesis. Porque en investigación tampoco yo te puedo dar tantas y plenas certezas, porque todo cambia. O sea, si yo hiciera una investigación en materia de migración hoy en día y plantease la pregunta-problema, estaría en serias dificultades porque ahora estoy bajo el marco de un proyecto de ley que va a salir o que se está discutiendo y también todavía con una suerte de decretos de regularización que están al marco de unas circulares que permitió solamente fue reorganizar y restringir aún más la política migratoria del país. Pues por supuesto cada país, y eso siempre yo lo he dicho, tiene derecho a establecer las políticas migratorias conforme a la soberanía imperante. Entonces eso, pero también tenemos otros conceptos de carácter internacional que intentan revolucionar esa noción tan puntual o tan localista. Entonces no hay una respuesta concreta, pero no te preocupes, simplemente quería darte como a partir de mi propio ejemplo, de mi propia vivencia, lo que yo pretendo con ustedes. Intentar que con ustedes podamos hacer una suerte de desafío, pero no vamos a tener, y esto también lo voy a comentar con los docentes que nos están acompañando, una exigencia al punto que les desgaste, porque ustedes también tienen otros roles. Yo también soy estudiante, Sergio, recuerda que yo también soy estudiante en este momento y claramente, pero lo que sí quiero es que haya una claridad sobre las estructuras principales del proyecto de investigación y luego lo que hacemos es, como se dice, compaginar cada pieza para que se vaya estructurando de la mejor manera posible. No sé si mis palabras te puedan dar algo de tranquilidad, Sergio. Sí, profesora, sí, de hecho tenía bastante preocupación justamente por lo mismo. Y yo más que nada decía, quizás nos está enseñando a cómo debemos estructurar digamos, esta tesis, futura tesis, ¿no es cierto? Esta investigación y cuáles son los pasos. Y respecto de eso, quizás crear como un tipo tesina, ¿no es cierto? Así es que ahora me deja bastante tranquilo y un poco más esperanzador, porque digamos que esto es lo que uno quiere proyectar quizás para la tesis y ahí uno ya lo va a ampliar más. Así es que Esto va a muchas gracias por ayudar. la respuesta. Sí, no te preocupes, Sergio, qué bueno, porque mira, reitero, yo también soy estudiante hoy por hoy. Mira qué bonita experiencia y yo estoy abrumada con todas las evaluaciones que tengo. Y más eso, me comprometí, dije que este semestre me comprometía, ya llevo un artículo presentado, ahora voy por el segundo, con que publique 2, está bien, me doy por bien servida, porque había dejado de publicar el semestre pasado por estas razones, Sergio, porque es que para crear una investigación, para conocer un proyecto de investigación, para verdaderamente dejarlo en esa materia, se requieren muchos meses y mucho tiempo y mucha dedicación. Y a veces, lamentablemente, hay que decirlo, los tiempos no son negados. Pero quiero darte la flexibilidad y la tranquilidad para que hoy también puedas descansar y lo que viene, de que intentaremos simplemente estructurar lo más básico, ¿ya? Y por supuesto con un nivel de exigencia medio que a mí me indique que ustedes el día de mañana van a coger su proyecto de investigación, van a tomarlo y lo van nuevamente a recapitular y ahí sí presentar como memoria de prueba, que ahí sí la exigencia es otra. ¿Ya? Bien, muchas ¿Ya? gracias. No vamos en este momento ni a realizar la supertesis, ni vamos a hacer la summa cum laude, que es la tesis más renombrada. No. Quiero de hecho, por un momento pensé estructurarlos en un artículo, pero el artículo es mucho más complejo que el proyecto de investigación. De hecho, de los artículos son derivados de los proyectos de investigación. Entonces yo dije, no, voy a seguir con la misma metodología, la construcción del proyecto de investigación, que ellos también tengan la capacidad de crear, de saber cómo se arma. ¿Han visto estas películas? Bueno, las de Lego, el armó todo. Así, exactamente igual, como una pieza de naipes o un rompecabezas que empieza a encajar. Pero claramente la exigencia aquí tiene que ser de un nivel promedio
porque yo no pretendo, ustedes también tienen labores personales, labores familiares, labores profesionales, y tras eso están estudiando, y tras eso tienen evaluaciones de otras materias. Pero sí la idea es que cumplir con los compromisos pactados. Es más, yo dije que el 19, si le comunico a Javiera, la directora de carrera, que me dé una semana más de plazo, espérenme ese tiempo para yo también, si puedo hacerlo. Porque no se crean, plantear el problema tampoco es fácil. Y para esto se requiere de tiempo. Entonces, mi gran visión es que octubre sean las bases iniciales y noviembre ustedes tengan para empezar ya a construir su proyecto de investigación. Y ya a finales de noviembre yo pueda ya estar evaluando la segunda patita o la primera semana de diciembre inclusive. ¿Ya? Para efectos de yo ya tener estas nociones, bueno, cómo está encaminado ese proyecto de investigación. Así que creo, Sergio, que he sido bastante clara y espero Sí, haberte dado la tranquilidad propia. así es. Muchas gracias. Ya. Sí, no, es abrumador, pero vamos con calma, vamos paso a paso, la idea es con calma. Bueno, entonces focalicémonos en el planteamiento del problema. Cuando más yo esto lo refuerzo mediante sesión asincrónica, que claramente va a ser así para efectos de que ustedes se sienten al calor de un buen café o de un buen tecito y bueno, vamos a ver qué dijo nuevamente la profesora como tal. Y el planteamiento del problema, ya lo comentaba, la mejor técnica es plantear la pregunta problema. Responder ese interrogante de una u otra manera va también llevar a cabo o va a ligar la justificación del problema. O sea, es decir, dar respuesta a esa ventaja, a esa desventaja, a esa actualidad, a esa importancia, a esa contribución que tiene el título investigativo para la sociedad como tal o para el entorno social como tal. Esta parte del proyecto es de suma importancia porque se argumenta en que a partir de la presentación de ese conflicto, ustedes, por supuesto, van a desencadenar cuáles son los recursos que van a utilizar. Yo tampoco voy a exigir la presentación de la carta GAN. ¿Por qué? Porque en la carta GAN es muy útil, nos permite tiempo de ejecución, nos permite valoración de recursos, nos permite presupuesto, nos permite estimación. Y eso también de una u otra manera está ligado con el planteamiento del problema, porque dependiendo del conflicto, yo también voy a determinar cuáles son los recursos, ¿ya? ¿Qué recursos yo voy a utilizar para dar respuesta y para dar cabida, por supuesto, a ese planteamiento del problema? Entonces, el planteamiento del problema, como bien lo dice la diapo, debe centrarse en el mismo. Yo no sé si en algún momento, y espero que mi ejemplo también les sirva de base, ustedes estudiaron las cátedras sello. Por favor, es un interrogante. ¿Es así? Sí, profesora. Bueno, en las cátedras sello, y Ana María es testigo de ello, hay una metodología que se llama el famoso árbol de problemas. Se dice que es una metodología de investigación especializada. Pero es un buen ejercicio. ¿Por qué razón? Porque nos permite saber el epicentro y también a partir de ese epicentro o conflicto, saber cuáles fueron las causas y las consecuencias que puedan derivar de ese problema. Pues bien, a partir de esa noción, yo también los invito a ustedes a plantearse el problema como tal. ¿Cuál es el problema que tiene la migración hoy en Chile? Y disculpen que me tome este tema siendo un poco de mi conocimiento a nivel profundo como tal. ¿Cuál es el problema que tiene hoy la migración en Chile? Son muchos, son multifocales. Pero si yo me incorporo en la multifocalidad, no acabo con el proyecto de investigación o con la investigación como tal. Así que yo me voy a focalizar solo en uno para desarrollar la investigación como tal, que es lo que yo también recomiendo como tal. Uno, no se complejice en la vida. No en este momento, quizás más adelante, pero no en este momento. ¿Y cómo no se la van a complejizar? En que el principal problema que tiene la migración en Chile es la ausencia de una norma ajustable a las realidades
migratorias del país como tal. Ese es el principal problema que tiene la migración en Chile. Tenemos problemas de índole educacional, de índole subsidio, de índole de vivienda, de índole de derechos fundamentales, de índole de acceso. Tenemos delincuencia, que también, como yo digo, migra lo bueno, migra lo malo, de políticas públicas, descentralización. Tenemos muchos aspectos que rodean la migración, de estatus, de tipo administrativo, judicial. Entonces tenemos muchos problemas. Pero el principal problema es que no tengo una legislación de base que me sustente las realidades de la migración. Y a partir de ello, yo empiezo a concentrarme en ese problema. Bueno, si yo fuera la experta, tengo un amigo que se llama Julián Flores. Julián no es el experto, o sea, no es el asesor jurídico experto, pero está trabajando con el Ministerio del Interior. Vino a hacer su maestría acá en la Universidad Andrés Bello desde Colombia y se quedó, le salió esta oportunidad maravillosa y es el que me mantiene muy actualizada con las regulaciones en materia de migración. Así que él decía, ese es el gran problema, porque estamos solucionando, y voy a replicar un poco las palabras de él, con circulares o con resoluciones provisorias que simplemente van a colocar como paño de agua tibia, perdónenme el término, a una situación que por lo demás es excesiva en todas sus dimensiones. Cuando nosotros hablamos, fíjense qué interesante cuando se habla de esa diáspora migratoria. Bueno, ¿cuál es el problema de la diáspora migratoria? La ausencia de una legislación fundante y concordante, por supuesto, con los protocolos internacionales de base. Ese no es solamente un problema de Chile, es un problema de todos los países que en este momento estamos teniendo flujos migratorios y que por lo demás, cuyos países también, porque también hay que decirlo, no somos el único país. A veces es que Chile tiene política restrictiva en materia de migración, no es el único. No es el único y tiene derecho de hacerlo por el principio de la soberanía imperante. Pero también, si tiene suscripción de tratados internacionales en esa materia, también debe ser un poco concordante y congruente. Es un punto de equilibrio, ¿ya? Espero que este ejemplo, de una u otra manera, a ustedes les dé luces para saber exactamente cuál es el problema que tiene hoy Carabineros. A ver, quiero que alguien me lo diga. El ejemplo más claro. ¿Cuál es el problema que tiene hoy Carabineros? Díganmelo ustedes. O mejor aún, planteo la pregunta de una manera mucho más informal. ¿Qué pasa con Carabineros hoy? Que se mandan solos. Se mandan solos. Bueno, muy bien la frase de Ana María porque hace referencia a aquella frase que dijese en su momento José Miguel Insulza. Pero ¿cuál es el eje central de Carabineros hoy por hoy? No hagamos análisis de antecedentes históricos porque ya los conocemos la gran mayoría de los que estamos aquí. ¿Cuál es el problema que tiene Carabineros hoy por hoy? La falta de credibilidad, o sea, hoy en día. El prestigio. Es una Eso. consecuencia, jóvenes, es una consecuencia. Lo que están diciendo, señores, perdón, es una consecuencia. Cierta, pero es una De consecuencia. su accionar. Perdón, Ana María, te Lo que pasa- escuché. Es una perdón, consecuencia de su accionar. Su accionar, por ahí es. ¿Cuál otro? lo que pasa es que acá en Chile lo que se critica hoy día, y hay que ser realista, porque hay mucha gente que empezó a criticar la dictadura después que se conoció el Banco BRIC. Bueno, pero no nos Y vayamos hoy tan día, lejos, Antón. hoy día, no, pero es que todo, Es no que sé, yo Pero encuentro, es que hoy vamos día, a hoy día contextualizar. es producto de la... es que, Ya, es que, te es que lo que dice Abdón no deja de ser cierto, profesora, y no quiero contradecirla, pero justamente como usted nos ha señalado, de estas preguntas que hay que realizarse, ¿desde cuándo sucede esto? O sea, ¿es desde ahora? ¿Es desde antes? ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? Entonces encuentro que el desde cuándo, un profesor tiempo atrás nos decía eso, yo creo que justamente lo que dice Abdón, cuando justamente sucede ese hecho, es cuando empieza a haber temas de credibilidad en principio de la institución, porque recordemos que a nivel latinoamericano y Carabineros de Chile gozaba de una
no había casos de corrupciones, ¿me entiendes? Entonces, cuando empiezan a suceder con el desfalco, con el tema carabinero, ¿no es cierto? Empieza también a haber poca credibilidad con la institución. Ahora, en el marco que está operando con el tema de las protestas, ¿no es cierto? Hay un tema de que puede ser que la opinión esté dividida, y claramente está dividida ahí. Porque por un lado, ¿no es cierto?, estamos claros que como fuerza pública, policial y militar especializada, ¿no es cierto?, no han tenido el control necesario, ¿no es cierto?, respecto de, o no se han apegado respecto a sus propias leyes orgánicas, y por ahí, ¿no es cierto?, pareciera que no tuvieran, como recién decía Ana María, un control, ¿me entiende? Entonces, Te entiendo, te entiendo. Pero bueno, Profesora, perdón, profesora. Escuchemos a Profesora, Abdón. perdón. Escuchemos No, a yo lo que Abdón. iba a plantear es lo siguiente, digamos. Cuéntame, Abdón. No, lo que iba a plantear es lo siguiente. Lo que pasa es que hay que entender la idiosincrasia de este país, aunque nos molesta mucho. En este país, digamos, hasta hace poco, Carabineros era la institución mejor evaluada sobre los políticos, sobre el gobierno, hasta que hubo el desfalco. Y hoy día una de las instituciones mejor evaluadas es la PDI. Este es un país al que le gusta el orden. Y es un país al que le gusta el orden, y por eso, para un plebiscito en el año, después de 17 años de dictadura y con todas las atrocidades, sacaron un 49% la gente que estaba a favor de Pinochet, o 43, 44. Entonces este es un país que por esa razón también, en ese concepto de orden y en ese concepto isleño, opta, digamos, por sus leyes frente a las leyes extranjeras y frente a los acuerdos. Y lo va a seguir haciendo. Y hoy día usted le pregunta a la gran mayoría de los chilenos, e inclusive a mucha gente que igual que yo somos descendientes de inmigrantes y están en contra de la inmigración. Porque les incomodan muchas cosas. Entonces este país, nuestro país, y nosotros los chilenos tenemos una forma de ser que, si bien estamos muy contentos con la globalización, y al chileno hoy día le gusta mucho consumir, y muchos hablan contra el consumo, pero nadie le ha preguntado a la gente si está dispuesta a no consumir ni a comprar las cosas que quieren y cuando quieren. Entonces, yo soy de la idea de que esta cosa hay que educarla, hay que restringirla. Yo tengo una idea distinta quizás a mucha gente, más allá que también consumo. Pero cuando nosotros nos ponemos a pontificar de arriba de un pedestal y estamos en contra, los chilenos hablamos en contra del consumo, del sistema, y uno escucha hablar una cantidad de gente en contra del sistema, después la misma gente que llena los malls. Es la misma, si aquí este es un chiste, si nosotros somos un país chiquito. Chile es un país bananero. Que nos ha ido muy bien. No somos bananeros, no, mira, que aquí las cosas te gusten o no nos gusten, el 90% de las cosas funcionan. Yo he estado en cosas en la CEPAL, y la verdad es que la gente que viene de afuera, lo único que hace es alabar que en este país nos guste, con más o menos, hoy día con una corrupción que nos llegó, y a la cual seguramente vamos a parar. Por eso yo también soy la primera, y te lo digo, me gusta mucho lo que estás comentando, porque estás haciendo un ejercicio. A ver, señores, cuando yo les pregunto a ustedes cuál es el problema de Carabineros, maravilloso. Lo que yo una vez te dije, Abdón, yo soy la que voy a aprender de ustedes, sobre todo en muchos contextos históricos, por obvias razones. Pero también quiero que no se me queden en el antecedente, en el contexto que es vital. Y quiero ser un poco más práctica, bueno, por las razones que estamos aquí, que por el factor tiempo, es que ustedes así, de primera línea, un buen ejercicio de carácter mental. ¿Cuál es el problema que tiene Carabineros? Si yo estuviera en este momento sentada viendo la televisión, que usualmente lo hago cada vez que me voy a acostar, como para ver una recapitulación de noticias, bueno, qué pasó en el mundo hoy, qué pasó en Chile, a veces no tengo tiempo en el día, yo digo, bueno, verdaderamente el problema de Carabineros, verdaderamente el problema de, parece que Sergio, oye, hay serios problemas con el Teams. Sí. Me regálenme un segundo, que Sergio parece que se salió. Hay serios problemas con el team. Regálenme un segundo. Porque Paulina está malo, sí. Está malo. Vamos a ver, ahí lo estoy llamando, vamos a ver. Ya, ahí parece que se va a unir. Profesora, un poco más. Lo que pasa con Carabineros hoy día es que Carabineros tiene la misma estructura, tiene los mismos sistemas, que aunque tenga un instituto de derechos humanos, actúa igual como actúa en dictadura y como actuaba quizás antes también. Excelente, tú lo has dicho. Mira, ahora yo te hago una pregunta. Yo te hago una pregunta problema.
¿Ya? Excelente, tú lo has dicho. Ya, te voy a seguir. Te voy a seguir para que veas lo que yo pretendo con este ejercicio y es lo que ustedes van a realizar con sus proyectos de investigación. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que el problema que tiene Carabineros hoy es que necesitamos desmilitarizarlo, como también lo escuché una vez? Sí, claro, pero que ¿cuánta gente entraría? Porque sabe que hay que entender, por si yo leía, a mí me gusta leer mucho, la verdad. Entonces yo leía la otra vez una crónica de un sociólogo brasileño. Entonces decía que la policía brasileña tenía un grave problema. Y ese grave problema es que reclutaba a la gente en los mismos sectores que reclutaba el narcotráfico. A los inicios de los 90, Carabineros tuvo graves problemas de casos de carabineros involucrados en delincuencia. ¿Qué hicieron? Empezaron a reclutar carabineros en los sectores de provincia y en los sectores rurales. Y eliminaron el problema porque estaban contratando casi pura gente de los suburbios de Santiago. Y la verdad es que Carabineros es otro ente más que es producto de toda esta crisis. Es decir, cuando queremos centralizar una crisis y ver una sola parte, este país está en una crisis permanente. Hay un muy interesante artículo que hace Moschati, que si ustedes gustan se los puedo compartir. Por favor, por favor. Es muy interesante. Este país no fue muy bien. Les guste o no les guste, macroeconómicamente no fue muy bien. Fue así también, por eso digamos que las puertas se abrieron para muchos hermanos americanos que nos abrieron a nosotros como los venezolanos en su tiempo, no solamente los exiliados, porque aquí la gente se olvida que muchos chilenos se fueron en el apogeo de Venezuela a trabajar a Venezuela, sin que hayan sido exiliados. Pero no te me vayas por el otro lado. En Mendoza tenemos lleno de chilenos que se fueron en los momentos de crisis de Chile, se fueron a trabajar a Mendoza, porque la inmigración en la América Latina siempre ha sido así. Sí, cuando a un país le va bien, mucha gente se va a ese país. Claro. Y cuando por va mal, vuelve a eso el término de diáspora a mí a veces me incomodaba un poco, pero tú bien lo has dicho y voy a hacer un poco de remembranza también a esta autora de la Universidad Diego Portales, que es Carolina Stefani. Ella dice factores negativos y factores positivos. Está claro que los migrantes migran, entre otras cosas, por esta necesidad de mejoría de calidad de vida y expectativas. Pero te me fuiste por las ramas, en el mejor de los sentidos, para ser un poco coloquial en mi lenguaje. Yo quiero hacer el ejercicio. Te pregunto y les pregunto, ¿es necesario? Mi pregunta problema sería, para hacerla de mejor manera y ustedes piénsenla un segundo y me dan lugar. Respuesta a priori, pero es para poder llevar a cabo el ejercicio. Estamos ante un problema de control y gestión para evitar la corrupción en Carabineros. Puede ser una pregunta problema. Otra pregunta problema. Carabineros tiene malas prácticas que generan en abusos. También es otra pregunta problema. Otra pregunta. ¿Será la solución para Carabineros desmilitarizarlo por los antecedentes que tú has manifestado, Abdón? ¿Sí me están siguiendo la línea? ¿Sí entienden la dinámica del ejercicio? Víctor, Kevin, Abdón, Sergio, Anita. Sí, profesora, mire, hoy día daban una encuesta, una estadística. Dicen que de un 100% de Carabineros, el 75% está en las vacantes. Solamente un 25% se llenado porque nadie quiere ser carabinero. Y otra cosa, los corruptos, los que se han robado la plata, no son los carabineros rasos, son los de alto rango. Esos son los que se robaron la plata, no los carabineros rasos. Tú estás desarrollando marco teórico y estás intentando, así sea un juicio a priori, que no es propio de un investigador, pero estás desarrollando una leve respuesta a lo que pudiese ser. Carabineros tiene un problema, sí, de gestión, de corrupción, que deviene o que se origina. Ojo, Ana María, que estoy tomando la información que tú me estás dando, pues sí. Esto es en aras de la didáctica que pretendo plantear, sí. Que deviene u origina de la élite de Carabineros. Exacto. Entonces desvirtúa, Abdón, ojo, que aquí no se trata de
entrar sino por el contrario, tomar lo que ustedes me dan, que desvirtúa un tanto esta vinculación por parte de carabineros rasos o producto de situaciones periféricas en condiciones precarias. Y no solo raso, ¿ah? Y no solo raso, sino que la vergüenza. Mire, yo he tenido en mi mesa, digamos, a un coronel en retiro, primo político, que es primo hermano de mi mujer, y su hermano, que es un suboficial en retiro también. Y yo vi la cara de vergüenza y de rabia cuando escuchaba las noticias de la corrupción, porque claramente este coronel lleva mucho tiempo jubilado. Entonces él decía en un comentario, ahora entiendo por qué el teniente de intendencia tenía un tremendo auto y yo todavía andaba a pie cuando era oficial. Entonces uno se pone a pensar si esto es de ahora o ha sido siempre. Si en este país, imagínense cómo ha sido la dictadura, digamos, si ahora hay control y ahora se supo. Ahora se descubrió, pero quizá esto viene con arrastre. ¿De cuánto? Y los pobres pagos ganan una miseria. Sí, están todos los días. Totalmente. El gallo que es de fuerzas especiales, que no justifico la violencia, yo obviamente que se hace contra el pueblo, yo soy parte de la gente que marchó, todas las marchas del estallido social estuve en todas, y en muchas de ellas en primera fila, y ni encapuchado, ni tirando piedras, sino que con la bandera de las instituciones a las que pertenezco. Marchando como dirigente de la CUT, marchando como dirigente de la NEP. Pero muy bien. Este cuñado mío me decía, mira, nosotros estamos 12 horas en el bus, 12 horas en Santiago, 12 horas. Y comimos las bebidas que podemos salir a comprar y unos sándwiches. Entonces uno se pone a pensar cuando un gallo trabaja esa cantidad, cuando le meten cosas en la cabeza, porque el carabinero que votó a ese niño tiene 22 años. 22 años. Que seguramente sus padres son más jóvenes que yo. Y él obviamente no estaba ni siquiera en el pensamiento cuando había una dictadura. Entonces, esto es un mal endémico. No, claro, Abdón. Miren, todo lo que ustedes han manifestado, Sergio, Kevin está muy silencioso, Víctor también, pero creo y espero, yo me nutro de lo que ustedes también me comentan, pero creo y espero haber un tanto cumplido con la dinámica que yo quería. Entonces, yo voy a recapitular algo. ¿Será que Carabineros tiene problema de gestión que genera, por supuesto, en cadenas corruptivas? ¿Será que Carabineros está propenso en este momento o en estos tiempos a las malas prácticas y a los abusos prevalentes? Definitivamente es la suma de todo lo anterior y cuya respuesta tentativa, a priori, esto necesita ser, por supuesto, más desarrollado. Lo que necesitamos es el nudo central para la resolución de esta respuesta es una reforma sustantiva, como bien han dicho los periodistas, estoy replicando un poco las palabras de los medios masivos de comunicación, a Carabineros, que viene, por Dios, rondando desde muchas administraciones de gobierno y ninguna le ha metido verdaderamente el bisturí a esta problemática como tal. Entonces, fíjense cómo de una u otra manera yo quiero, ojalá lo logre, darle como una respuesta a esta pregunta. Porque tú bien lo has dicho, Abdón, el caso que estás ejemplificando, que es el chico carabinero de 22 años, yo tengo una claridad absoluta que ahí fue una conducta negligente. A mí me ha molestado mucho, y yo tengo que decirlo, pero aquí así también ustedes tienen el derecho de plasmar su opinión con la total y absoluta validez. Bueno, yo también lo voy a hacer. A mí me parece que, claro, el vídeo, bueno, aquí estamos con los medios masivos de comunicación casi encima, pero el vídeo es visión. Yo no le veo el dolo al carabinero. ¿Cómo no se lo va a ver? Me hago entender. Por lo eventual sí, yo veo. Tú lo ves. Sí, ¿y sabe por qué? Porque yo estuve en las 5 o casi 5 horas de la formalización, ya que el profe Juica es quien llevó la formalización. Entonces, lo que sucede, y de hecho lo comentamos el día anterior, es que a lo menos había un dolo eventual, hay una conducta dolosa. ¿Y dónde se desarrolla una conducta dolosa? ¿Por qué? Porque digo yo, no en el hecho, claro,
Perfecto, coincido con él. Claro. Más que dolo directo. Muy bien. Más que el dolo directo, pero ¿qué es lo que pasa? Dolo directo no termina solamente en la caída. Lo que pasa es que después vienen otras conductas del carabinero, por ejemplo, llamar a la fiscalía, empezar a hacer algunas cosas, entonces eso da para entender otras conductas. Ahora, yo más allá de que el carabinero tenga 22 años, puede tener 18, sea lo que sea, acá hay una responsabilidad, ¿no es cierto? Y que por eso existe la responsabilidad penal juvenil también. Entonces tampoco lo podemos quedar en la edad del carabinero, no lo podemos ver esa situación. También tenemos que asumir la responsabilidad como padres, ¿no es cierto? Porque claramente el niño que fue empujado, si retrotraemos todas las cosas al estado anterior, ¿no es cierto? Digamos que los elementos que andaba trayendo tampoco era, digamos, un niño que andaba manifestando con un cartel, o sea, tenía elementos para provocar daño a las vías públicas Pero eso no es el punto. Muy bien. Y portaba elementos... Pero no es el punto. El punto es... Perdón, pero es que Sergio Gómez... Es que Sergio está haciendo... ¿Me deja desarrollar la idea o no me deja desarrollar la idea? Por favor, por favor, respetemos. Entonces, lo que voy yo es, hice un punto aparte, ¿no es cierto?, del tema de la conducta dolosa y todo lo que encaminó, ¿no es cierto?, al delito, al supuesto delito, ¿no es cierto?, que todavía tiene la calidad de imputado. El tema, digo, es que anterior al tema, también como padres tenemos que asumir una responsabilidad. O sea, yo nunca a mi hijo va a andar, ¿no es cierto?, vestido de esa forma, ¿no es cierto? O sea, y con los elementos para producir delitos. O sea, el tema de arrojar las piedras, el tema de la capucha, el tema de andar con estas mascarillas que no son para el tema de la pandemia, sino que son para aguantar las bombas lacrimógenas. Entonces también tenemos que nosotros aprender como sociedad ese tema, que no deja de ser menor. Perfecto. Profesora, excelente visión y por supuesto desde el punto de vista del derecho penal, por eso yo te dije, a mí no me parece que hubo dolo y tú de una vez me haces una contratesis interesante, Sergio, porque de una u otra manera eso es lo que tú tienes que hacer con tu proyecto de investigación. Tú planteas un interrogante y tú vas a mirar el lado positivo y el lado negativo de ese proyecto de investigación. No sé si me hago entender. Abdón, por favor, sigue para darle la palabra a Ana María. Profesora, cuando estaba haciendo la formalización... Bueno, Anita, Abdón y tú, como para seguir el orden, porque Abdón ya había perdido la palabra y tengo que ser consecuente. Yo creo que Sergio hace una clara definición de carácter jurídico penal. Y a mí me parece que el empezar a hacer estos análisis me parece realmente súper acertado. Yo lo que he tratado de hacer dentro de mi condición, digamos, de que he estado en algunas cosas, digamos, en mi condición de dirigente sindical, yo estoy haciendo un análisis de carácter más sociológico. Entonces, cuando yo hablo de los 17 y los 22 años, no lo hago del concepto meramente de carácter legal y menos penal, digamos. Yo lo que lo estoy planteando es que ¿cuánto se llama? Se supone que han pasado años de gobierno democrático y hay un niño de 22 años, que para mí es un niño, pues son menores de todos, niño que todos los que... versus niño. Claro, yo tengo un niño de 22 años que es menor a los 5 hijos míos. ¿Ya? De mis 5 hijos, el menor parece 25, ya me he olvidado, y el mayor tiene 43. Pues tengo 5 hijos y este niño tiene 22. Entonces, claro, yo puedo decir, ¿este producto de qué? ¿De la dictadura? Si este niño no estaba ni siquiera en los pensamientos, yo no sé si sus papás se conocían, porque yo insisto, es muy seguro que él sea menor que yo. Entonces, mira, lo que yo estoy haciendo un concepto de carácter sociológico, en el sentido de dar una respuesta de por cuál el comportamiento, quizá una psicología social muy rústica del obrero, digamos, pero lo que yo estoy planteando, más que la pregunta de carácter penal, es decir, cuáles son las razones. Ahora, que eso obviamente desemboca en una situación de carácter jurídica y que se va judicializando y que es de carácter penal, y en donde un cabro de 22 años se ve hoy día con su carrera, la verdad, jodida, seguramente, entonces, lo más seguro. Entonces, Abdón, yo te hago una pregunta simple. Hay dos preguntas que habría que hacer. ¿Cuál es el problema que tiene Carabineros?
¿Cuál es el Pero por problema? eso hay dos preguntas que hay que hacerse aquí. Una, los carabineros están seleccionando mal y no están haciendo tesis psicológica de buena condición, que contratan a un cabro loco que es capaz de tirar a otro por un puente, ¿cierto? Esa es una. La segunda pregunta que me puedo hacer yo, o definitivamente, Carabinero continúa con la misma preparación y el mismo adoctrinamiento que utilizaba en dictadura. Muy bien, Entonces, excelente. son dos conceptos que yo tendría que preguntarme. Muy bien, claro, y esa pregunta te va a llevar, por supuesto, al análisis psicosocial, sociológico, interpretativo, fenomenológico que tú pretendes hacer. Maravilloso, maravilloso, Abdón. Qué bueno. ¿Qué otra pregunta te harías? Ahora soy yo. Dios mío, ya se nos fue el tiempo. ¿Qué otra pregunta te harías? No, ahora yo creo que cuando uno ya tiene que había ¿cuánto se llama? Un senador comunista, Corbalán, Lucho Corbalán, que criticaba a la democracia cristiana y decía: los demócratas cristianos siempre tienen clara la solucionática y nunca la problemática. Yo creo que hoy día clara la problemática, perdón, y nunca la solucionática, al revés. Entonces yo creo que hoy día todo el mismo analiza el problema y hasta ahora nadie ha dado una solución. Y hasta ahora nadie ha dado una solución. Gracias, Abdón, porque no para han darle sido el paso. Porque no, ¿sabe? Yo tenía mucho contacto antes con la iglesia, y si una cosa aprendí de la iglesia es manejarse el poder. Y cuando fui director regional del trabajo, me acuerdo que un gallo muy ligado a la iglesia me dijo una cosa, que uno para hacer algunas situaciones tenía que ponerse sobre la ola. No tenía que ni siquiera dejar que algún tipo de agua le mojase. Entonces lo que tienen que hacer, para mi interés, es colocarse sobre la ola y de ahí mirar todo. No estar metido ahí mismo, porque si no son capaces de abstraerse y lograr algún tipo de menor subjetividad y ver, hacer una proyección futura, va a ser muy difícil el poder meterle mano a la institución. Porque van a haber aquellos que la defienden y aquellos que la atacan, y ese va a ser otro nuevo tema que va a dividir el país. Y nosotros nos bancamos 17 años de dictadura. Entonces la idea, y nos bancamos 17 años de dictadura cuando la gente no empezó a tomar de acuerdo, y empezaron a aparecer los fascismos, y los fascismos de izquierda y de derecha, porque los fascismos aparecen cuando uno tiene enemigos. Entonces el carabinero hoy día tiene enemigos que son aquellos que salen a la calle, y los que salen a la calle, y muchos otros que sin salir a la calle asusan, tienen a los carabineros como enemigos. Y usted, cuando tiene enemigos, ¿qué hace con el enemigo? Lo destruye, lo elimina. ¿Y así puede buscar solución? Imposible. Okay. Usted busca solución cuando hace un concepto de armonía de la política de Estado, no de gobierno, de Estado, que quiere proyectar para los 50 años más de Carabineros, o los 100 años más de Carabineros. Cuando sean capaces el rango de espacio. Ya, Abdón, me toca concluirte y darle cabida a Anita para dar lugar a cierre, pero creo, Anita, disculpa antes de que te dé la palabra, de que el planteamiento del problema ha sido perfectamente comprendido. Hay una lectura que yo también tengo y que siempre mis estudiantes me han dicho: profesora, con la lectura terminé de entender cómo planteaba el problema. Así que no está más de más decirles que bajo esta sesión tengo que fortalecer el criterio bajo una sesión asincrónica, que por supuesto tiene que ser el día de mañana, para efectos de que ustedes a partir de mañana empiecen a redactar su planteamiento del problema introducción, que ese va a ser nuestro primer avance. Yo voy a solicitar el permiso y la autorización a la dirección de carrera para ver si me permite una semana más, de tal manera que la semana no siguiente, sino subsiguiente, yo pueda dar como los últimos pincelazos en estos dos aspectos. Anita, por favor, te escucho. No, profesora, yo quería referirme solamente a que usted dijo que no le había quedado muy claro, o le había quedado como una duda de que había sido negligencia. Doloso. Negligencia. Claro, yo también. Cuéntame, por favor. Cuando está hablando la fiscal del Ministerio Público, y ella comparte pantalla y muestra el video, ¿ya? Entonces va mostrando el video y lo va parando y va explicando. Y ahí se ve, pero claramente, cuando lo tiran. Y no es solo ese video, son todos los videos. Y yo he visto todos los videos, profesora, y en todos lo tira.
en todos. No hay ninguno que no lo tire. Entonces, Anita, en una sola palabra, como si estuvieran en el examen de grado, ¿cuál es el problema de Carabineros? El problema de Carabineros, hay que reestructurarlo. Ya. ¿Por qué razón? Porque están aplicando las políticas, como dijo Abdón, políticas de la dictadura. Perfecto. Están aplicando políticas obsoletas, no ajustables a esta realidad y por ende requiere una reforma sustantiva no para 50 años, sino para los próximos 100 años. Porque puede pasar, ahora bien, todo lo que explicaban ustedes, el contexto, lo que explicó Sergio, muy bien. Bueno, tienes un gran maestro, ni que dudarlo. Muy bien, y coincido con Abdón, muy bien la explicación jurídica. Pero recuerda, Sergio, y también te lo dice una ex fiscal, el delito no es solamente el contexto jurídico. El punible tiene también análisis social. Sí, por supuesto, pero para el hecho de catalogar la conducta, ¿no es cierto?, existe el móvil y el dolo, y claramente, para mí, en entender los elementos intelectuales del dolo, al menos del dolo directo, no sé, de mi punto de vista, no se cumplen, ¿no es cierto?, más allá de la visión que tenga la fiscal Chong, que es muy capa ella, ¿no es cierto?, yo encuentro que a lo menos, si es que tuviéramos la posibilidad de que en Chile se aplicara los delitos culposos, ¿no es cierto?, como el homicidio culposo, ¿no es cierto?, yo me iría por esa línea, pero como no se aplica, yo encuentro, considero, claro, como en Argentina, por ejemplo, que sí existe el delito doloso, el homicidio culposo, perdón. Culposo, en Colombia también. Exacto. Entonces, al menos sí se dan, digamos, el eventual. Yo creo que sí, yo creo que él debe, antes de actuar, antes de empujar, debe representarse la acción y representarse el resultado también. Por lo tanto, pero para que haya dolo directo, ¿no es cierto? Porque si nos vamos en el concepto mismo del dolo directo, a lo menos, ¿no es cierto?, el sujeto, ¿no es cierto?, en este caso el imputado, debió planificar, idear todo lo que es el intercriminis, ¿no es cierto?, para concluir en el delito. No, pues sí. Sergio, te pregunto, ¿cuál es el problema de Carabineros? El problema de Carabineros. En una sola palabra. Credibilidad. ¿Eso te parece una consecuencia? Acá hay algo que no se ha nombrado, que es re importante también. Últimamente, los políticos, todos, han creado leyes represivas que le dan más control, que le dan más poder a los carabineros, que han sacado leyes por la capucha, leyes por las barricadas, leyes porque bailan, leyes porque cantan. Entonces han sacado una cantidad de leyes represivas. ¿Por qué? Porque ellos están aterrados de perder su granjería, sus beneficios de que gozan de años y más años, porque se asustaron porque la gente salió en octubre a protestar, entonces eso les dio miedo. Entonces han sacado cualquier cantidad de leyes represivas, pero han sacado alguna ley de políticas públicas, nada, solo represión. Anita, concuerdo perfectamente contigo, pero es contexto o inclusive contexto, desarrollo de marco teórico, pero no me vale eje estructural. Sergio, te pregunto de nuevo, ¿cuál es el problema de Carabineros? Para ya cerrar contigo. Que había dicho yo la falta de credibilidad, entiendo yo, porque sí, yo encuentro que va por ahí, porque lo que pasa es que, yo sé que me lo hace desarrollar una sola palabra, pero usted habla de los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que los gobiernos anteriores no se dio este tema del falco de los carabineros, se da justamente como el 2015, 2016 creo que fue por ahí, no lo recuerdo bien. Entonces se da en otro tipo de gobierno, o sea, en otro gobierno de turno, a eso me refiero. Entonces, te invito a analizar cuál es el verdadero problema de Carabineros. La falta de credibilidad, claramente, pudiésemos sí manejarla para nuestro bienestar investigativo y pudiese ser pudiésemos plantearlo a partir de una pregunta. ¿Es la falta de credibilidad el principal eje estructural
de la controversia en Carabineros o del cuestionamiento serio que tiene Carabineros como institución. Entonces pudiésemos desarrollarla a partir de eso, ¿ya? Como para no mirarla como un contexto o una consecuencia. Porque la falta de credibilidad, Sergio, se produce por algo. Eso no nació de la noche a la mañana. En la dictadura, Carabineros tenía un estatus y un prestigio único. Hasta hace no mucho, cuando yo llegué a Chile, era único. Resulta que ahora no. Entonces, algo que produjo el quiebre. ¿Me hago entender? Te estoy invitando a analizar cuál es el problema verdaderamente, porque es el ejercicio que yo quiero con el problema de investigación. Bueno, señores, me toca cerrar la clase. Profesora, pero mire, lo último, los milicos robaron tanto como ellos, pero como son los otros que andan en la calle, es que la gente les tiene más mala, pero los milicos robaron. Los militares, señora Maravilla. Estamos en clase de derecho, Juanita. Anita, militares y carabineros, pese a que tienen roles de seguridad pública, son su naturaleza totalmente distinta. Y eso hay que diferenciarlo, ¿ya? Lo que tú estás explicando, Anita, es el contexto. Sergio. Voy a insistir la próxima clase después con el tema de la credibilidad, pero tengo un argumento que es bueno para eso. Mundaca está pidiendo la palabra. ¿Quién está pidiendo la palabra? Víctor. Víctor, por favor. Víctor, cuéntame. Mire, profesora, lo que pasa es que, bueno, una cosa es reprochar esto de que los milicos, los pacos, eso, yo creo que somos alumnos de, bueno, somos alumnos de derecho, son alumnos de derecho. Años de derecho.